Hola Sol, buenas Hola, tardes. hola, Jan. ¿Ahí se ¿Cómo ve estás? bien? Sí, perfecto. Ya, Vamos a dar inicio a tu ponencia sobre el guanaco y la ganadería de montaña, un desafío para la coexistencia. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de la ponente. Solange Vargas es bióloga en recursos naturales y medio ambiente y máster en ciencias y territorio. Tiene un diplomado en estudios socioambientales y actualmente es candidata a doctor en biología y ecología aplicada en la Universidad de Serena. Cuenta con más de 10 años de trabajo en conservación de la biodiversidad, particularmente en la conservación de camélidos silvestres. Los últimos años solo se ha dedicado fuertemente al estudio de la interacción entre fauna y ganadería. Participa en el proyecto Yastay, creando coexistencia, que apoya la búsqueda de soluciones para la coexistencia armoniosa entre el mundo rural y la fauna silvestre, a través del trabajo colaborativo y sociedades ganaderas en el centro y norte de Chile. Es miembro del grupo especialistas en camélidos sudamericanos de la IUCN y del capítulo del Cono Sur de la Sociedad de Conservación Biológica. Adelante, Sol, y un gusto compartir contigo. muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación y gracias por el espacio para compartir el trabajo que hemos llevado en torno al guanaco y a los conflictos en conservación, y también contarles un poco el camino que hemos iniciado para la coexistencia. Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Ya, entonces, antes de irme de lleno a lo que es el conflicto en sí, quisiera contarles un poco de los camélidos sudamericanos, quizás para los que no los conocen. El guanaco es de la familia de los camélidos sudamericanos, que son estas 4 especies que ven en pantalla: el guanaco, la vicuña, como los silvestres, la alpaca y la llama dentro de los domésticos, que son parientes de los camellos con joroba que están en África y en Asia, y que tienen un ancestro común en Norteamérica, y que posteriormente migró hacia América del Sur y dio origen al grupo de los camélidos sudamericanos, y dio origen a estas 4 especies. Y en general los camélidos sudamericanos fueron sumamente importantes y tuvieron una relación muy estrecha con los hombres desde sus orígenes. El guanaco en particular, esto basado básicamente en los estudios que realizamos en la zona centro-norte, el guanaco fue relativamente importante, no solamente en términos de alimentación, sino también por lo que él aportó, tanto, por ejemplo, su fibra se utilizaba para hacer prendas de vestir, los ponchos, también tenía uso medicinal. La pata del guanaco se utilizaba y se utiliza todavía como un remedio para la parálisis facial. También tuvo relevancia en términos a los ritos fúnebres. Se enterraban en algunos complejos culturales precolombinos, se enterraban a los seres humanos con camélidos alrededor. Y también tenía un rol en la mitología, esto es particularmente en el norte de Chile, en Atacama, donde el complejo, los Collas y Diaguita, que son pueblos indígenas, creían en un ser mitológico llamado el Yastay, que es una especie de guanaco tutelar, grande, blanco, y que tenía el rol de controlar como el bienestar de la naturaleza. Entonces era un protector de las manadas en la naturaleza. Entonces todo esto nos relatan de que la importancia de los camélidos sudamericanos en el pasado fue bastante marcado, con diferentes usos. Y quisiera también relatarles un poco el rol ecológico que tienen en general el guanaco, como muy breve antes ya de ir al conflicto en sí. El guanaco, como gran herbívoro, es parte de la cadena trófica, es la presa principal del puma. Se le conoce como un herbívoro de bajo impacto, tiene algunas características, algunas adaptaciones que hacen que tenga un bajo impacto en el suelo. Por ejemplo, sus patitas, para los que lo han visto, observan que tiene una especie de almohadilla en las patitas,
y estas almohadillas lo que hacen en el fondo que permiten que no compacte el suelo. Entonces como más blandito su pisar, por decirlo de alguna manera. Y además, como tiene estos labios leporinos, cuando se alimenta del pasto es bastante selectivo a la hora de recolectar el forraje. Esto lo hace que sea bastante, además, es un herbívoro sumamente eficiente en el uso de los recursos. ¿Dónde se distribuye el guanaco? En América del Sur lo tenemos en Perú, en Bolivia, un poco en Paraguay. La mayor parte de la población americana está en Argentina, y en Chile se encuentra básicamente en el centro norte, en el norte grande, y ahí hay un salto de un par de regiones en el sur que no está presente, y después llegamos a la Patagonia. En Patagonia está el 90% de la población de guanacos que habita en Chile. Y en la zona centro-norte se encuentra en un estado vulnerable. Con respecto a los conflictos en conservación en torno al guanaco, primero contarles que no es algo que sea reciente. Si hay algún colega argentino escuchando, sabrán que tanto en la Patagonia chilena como en Argentina, este herbívoro ha entrado con problemas con los ganaderos, donde en primera instancia se menciona que hay un aumento poblacional importante y que ha generado como consecuencia una competencia por recursos forrajeros con el ganado ovino. Bueno, esto lleva varios años, estos conflictos en Patagonia, ya al menos de los 70, así que ha tenido periodos más intensos, pero es algo que en el fondo ya se ha descrito anteriormente en otros territorios. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Que lo que ocurre en la zona centro-norte, bueno, primero el animal acá es considerado vulnerable. Segundo, sabíamos que habían poblaciones en la cordillera, pero no sabíamos mucho cuánto ni dónde. Había un gran desconocimiento como del estado poblacional de este animal. Y es como en 2014, 2015, donde comienzan a salir las primeras denuncias de los ganaderos, de las agrupaciones ganaderas, en la prensa, denunciando este aumento poblacional del guanaco, que había sido tan importante que había generado finalmente, al igual que en Patagonia, esta competencia por recursos forrajeros. El estudio que les voy a mostrar inicialmente comienza en la zona central, esto es la región de Valparaíso. Acá hago un zoom, y esto que se ve verde es como el norte de la región de Valparaíso, esto es cordillera, y la zona verde es de particular interés porque acá a mediados de los 90 se crea un área prioritaria de conservación. Porque habían especies de interés, entonces se decide proteger esta zona con las agrupaciones ganaderas adentro, y por lo tanto también se prohíbe la caza. Además, aparte de eso, a mediados de los 90 surge lo que en Chile se conoce como la ley de caza, que es la que en el fondo prohíbe la caza de especies nativas. Luego, en el periodo siguiente, entre el 2000-2010, comienzan los ganaderos a notar que hay un aumento poblacional de guanacos. Y no es hasta el periodo siguiente, que es el 2010 y 2015, cuando ellos ya dicen que ya es demasiado y empiezan los reclamos y las demandas a los servicios públicos, particularmente al Servicio Agrícola y Ganadero, que es quien se encarga de la protección de los recursos naturales en Chile. Así que, bueno, hay algo que decir con respecto a la ganadería de montaña, que es, hay un patrón de asentamiento disperso, y que hay movimiento estacional. Hay un ganado vacuno, no sé cómo sacar esto. Perdón. Hay principalmente ganado vacuno, caballares y caprino. Utilizan los sectores bajos como los valles centrales en invierno, y en verano utilizan los sectores altos de la cordillera de los Andes. Se ha documentado que han tenido casi nula adaptación a las actuales condiciones ambientales, y es uno de los sectores
que presenta mayor denuncia con respecto a depredación y posible competencia por pastura de herbívoros nativos en los últimos años. Además, destacamos que es una de las actividades económicas más importantes del sector rural en la zona centro-norte. Para contarle un poco el movimiento de la cordillera, de cómo se mueven estos animales en la cordillera, para entender que hay diferencias con lo que se ha descrito en Patagonia. En invierno, en invierno-otoño, el ganado está abajo en la cordillera, en los valles centrales o en lo que es precordillera en otoño. En cambio, el guanaco se mantiene siempre permanentemente en la cordillera y está en los sectores más bajos. El guanaco siempre está como tratando de arrancar de la nieve de cierta manera porque le cubre el forraje que es su alimento, entonces necesita estar en los sectores despejados. Luego, en verano, el escenario cambia un poco, los ganaderos, las agrupaciones ganaderas suben al ganado a la cordillera, y el guanaco se encuentra en sectores más altos, ya sobre los 3.000 metros de altura, o bordeando los 3.000 metros de altura. Entonces, al inicio cuando iniciamos el trabajo acá en el año 2015, ¿qué sabíamos y qué no sabíamos? Primero, sabíamos que no teníamos información poblacional como que nos permitiera comparar un antes y un después del estado del guanaco, saber si antes había más o había menos, qué es lo que había pasado, no teníamos nada. Así que ahí partíamos realmente de cero. También las instituciones no podían dar respuesta a las demandas de los ganaderos, dado que carecían de información técnica, y esa era como un poco la respuesta que ellos daban, no tenemos la información necesaria, biológica, ecológica, lo que necesitamos para dar una respuesta a las demandas. Entonces eso generaba, a veces no era muy bien recibido por parte de las agrupaciones ganaderas. Luego, los diálogos habían comenzado aproximadamente en el 2012, pero habían sido medios interrumpidos, como que no habían llegado a acuerdo, había un como entendimiento parcial de la situación, entonces era necesario profundizar en ese aspecto. Y por eso comenzamos con un estudio interdisciplinario para entender mejor el problema. Entonces esta primera etapa que les cuento es como este periodo 2015 al 2017, donde hicimos varias cosas, la verdad, aquí como tratando de resumir, reuniones con todos los actores, entrevistas, educación ambiental, monitoreo, talleres y acuerdos. Llegamos a algunos acuerdos. Y aquí voy a destacar un poco lo que se hizo en términos de la entrevista. Hicimos entrevistas en profundidad con métodos de investigación desde las ciencias sociales, con apoyo de psicólogos, para análisis cualitativo, y llegamos a un estudio que nos permite entender un poco más la problemática. También en paralelo se estuvo haciendo siempre monitoreo. Para guanaco estuvimos monitoreando las poblaciones a través de transectos lineales, y también para carnívoros con cámaras trampa, ya que acá los ganaderos, por ejemplo, no denunciaban conflicto con puma, decían que o no había puma o el puma comía otra cosa, pero en verdad no sabían lo que estaba pasando, pero nunca no tenían registro ellos de puma de hace mucho tiempo. Entonces también queríamos saber eso, o sea, realmente si había puma o no había puma en la zona, pero rápidamente a través de las cámaras trampas fue posible identificar la presencia del carnívoro en la zona. Y esto es lo que sale un poco de parte desde la investigación cualitativa, que es un artículo que se publicó en Oryx a principios de año, que se basa en el análisis de las perspectivas de los ganaderos y cómo ellos construían el problema, con una aproximación metodológica llamada teoría subjetiva, que viene desde la psicología. Entonces, ¿qué es lo que decían los ganaderos? ¿Qué pasaba? O sea, al principio, cuando entramos a entender esta problemática, creíamos que todos los males del universo eran sobre el guanaco, pero cuando empezamos a conversar con ellos y empezamos a investigar en profundidad, la verdad que el tema era más complejo. Ellos mismos sabían que era más complejo. Por una parte, ellos describían un aumento de la población de guanaco,
lo atribuían en parte a una menor depredación de pumas, por lo que les decía recién, ¿no? O sea, unos decían que no había puma, otros decían que preferían otras presas, pero el punto es que sentían que el puma tenía una baja depredación en guanaco. Además, identificaban ellos como la ley de caza como un elemento que significó un antes y un después en términos del aumento de la población. Y un elemento que era novedoso para nosotros era cómo ellos construían y vinculaban el cambio climático con respecto al aumento de la población de guanaco. Ellos decían que esta seguidilla de años secos, esta larga sequía, había sido como un primer gran impacto visible para ellos, había sido el impacto en las nieves. Ahora, ¿qué es lo que veían en las nieves? El punto era que la nieve para los ganaderos, que es gente que vive y ha transitado la cordillera por muchos años, ellos notan que las nieves, al disminuir, dejaron de tener este efecto de controlador natural de las poblaciones de guanaco. Entonces, en el fondo ellos dicen que todos los inviernos, cuando hablaban de inviernos normales, había muertes de guanacos por nieve todos los años y encontraban cientos de cuerpos y eso era algo recurrente que dejó de verse con la frecuencia que se observaba antes. Y por otro lado, la disminución de la nieve generó que se abrieran pasos en la cordillera y que el flujo de guanacos desde otros sectores aumentara. Principalmente ellos pensando en los guanacos de Argentina, que dicen que la población es más numerosa y que al disminuir la nieve también aumenta el flujo de guanacos hacia estos sectores. Por otra parte, y esto tal vez es un poco más obvio, que en el fondo esta sequía generó esta falta de forraje. Entonces, como causa y como raíz profunda del problema, ellos identifican al cambio climático como causante del aumento de la población, como causante de la falta de forraje que termina en competencia, que se ve reflejada en esta pérdida de productividad ganadera y que finalmente genera este conflicto en conservación. En paralelo, señalaban que los últimos 10, 20 años hubo un abandono de los organismos del Estado en términos de políticas públicas y que los asistieran a ellos en términos de mejora o adaptaciones productivas. Y hasta aquí, íbamos bien, aprendimos algunas lecciones. Primero, que habían diferentes formas de ver el problema, o sea, lo teníamos a la institución, al servicio agrícola, y a los ganaderos con diferentes visiones del problema, que era primero un buen primer inicio, entender que habíamos diferentes puntos en eso. Luego se clarificaron los roles de cada uno, era necesario entender qué es lo que realmente hacía el servicio agrícola, que ellos podían pedirle realmente. Ahí inicialmente había una especie de confusión con respecto al rol. Se escucharon y se entendieron las necesidades y las demandas de cada grupo. Y también se identificaron nuevos actores que eran necesarios integrar en la problemática para mejorar el avance en términos de conflicto. Y en general la relación entre los actores cambió y llegamos a un estado positivo, donde llegamos a algunas propuestas como alternativas de mitigación. Como les decía, todo iba bien, hasta ahí. Pero el periodo siguiente, el 2018-2020, ya la mega sequía golpeó brutalmente a Chile Central. Hay un estudio de Garreau y colaboradores que lo publicaron en 2017 con datos hasta el 2015 que muestran que ya esto no era una simple sequía, sino que esta es la mega sequía y que tiene duros impactos a todo nivel. Y además, esta sequía tuvo un impacto tremendo en el sistema ganadero en Chile Centro-Norte. Murieron animales en cantidades pero enormes, se perdió cientos y cientos de animales, así que la verdad es que fue bien catastrófico y ahí nos cambió todo el panorama. Ahí tuvimos que replantearnos un poco cómo seguir. ¿Qué es lo que pasaba? Ya como cuantificando un poco el asunto. Las pérdidas ganaderas, el 80% de los ganaderos perdieron entre un 30 y un 60% de su masa ganadera. Un 30% de los ganaderos abandonaron la actividad debido a esta mega sequía. En caso extremo, vendían los animales y se abandonaban el campo.
Y luego empezamos nosotros a ver que tenía estos efectos colaterales en términos de trabajo en conservación y todo lo que habíamos como construido en esta primera etapa. Teníamos luces de que esto estaba afectando la disponibilidad para trabajar en temas de conservación. Obviamente los ganaderos tenían otras prioridades, ya no era el momento de preocuparse del guanaco o que el puma o lo que sea, había que concentrarse en salir adelante y en el día a día. Y también teníamos luces de que esto estaba afectando la tolerancia hacia las especies silvestres. O sea, acá, esto en base un poco a los relatos que ellos mismos nos hacían, ya no podían tolerar, o sea, no era tan fácil soportar que un puma te atacara y que se comiera una cabra cuando ya habías perdido 50 de un golpe por el invierno duro, por, no sé, por la sequía. Entonces, estaba afectando en general el trabajo en conservación y teníamos que replantearnos cómo seguir avanzando en términos de conflicto. No hay estudios todavía, y esto es parte de una investigación en curso aún, no hay estudios que confirmen o que vinculen directamente el efecto de la sequía en los conflictos en conservación. Pero acá estábamos viendo algunos cambios, como insisto, que eran como algunas lucecitas de unas señales que no estaban llegando, y teníamos que adaptarnos, teníamos que cambiar y había que aproximarse de otra manera a la problemática. Y en esta necesidad de un nuevo abordaje del problema es que surge la organización Yastay, que es una organización que parte desde la promoción del trabajo colaborativo, desde la base del diálogo de saberes, que se busca la resiliencia de los territorios con el fin de favorecer la coexistencia. Entonces, hoy en día el equipo ya está ahí, hay 15 miembros, yo soy parte, pero en verdad hay 14 miembros motivados todos a modo de voluntarios, fuertemente ahí, ingenieros agrónomos y veterinarios. También tenemos profesionales desde las ciencias sociales, psicólogos, y con ellos hemos estado los últimos años en este nuevo escenario de sequía, se ha estado trabajando fuertemente con los ganaderos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como este escenario ya nos había un poco desarmado todo lo que íbamos como viento en popa avanzando, pero ahora sentíamos que ya no era posible trabajar bajo las mismas condiciones. Hay varias cosas que trabaja el proyecto Ya está, y trabajan en educación ambiental, trabajan en mitigación directamente de conflictos, pero ahora, para objetivo de esta presentación, solo les voy a mostrar una de las áreas en que se está trabajando, que es la que se le ha dado como fuerte énfasis el último tiempo, y que está liderada por los agrónomos del equipo. A través de cartografías participativas con ingenieros agrónomos del equipo y las agrupaciones ganaderas, estas fotos son de la agrupación ganadera de Putaendo, se llegó a trabajar y a planificar un poco el territorio de otra manera, que es lo que resulta de este taller, y esto son propuestas desde los mismos ganaderos, ¿no? Acá el equipo fue solo como un facilitador de la discusión. Ellos reconocen como la veranada, los sitios altos de la montaña, como los sitios con mayor riesgo, con mayor vulnerabilidad. No solamente por la presencia de la especie silvestre, porque es acá donde ellos denuncian como mayor, por ejemplo, mayor depredación de carnívoros, o también hay sectores con mayor competencia por pasturas con guanaco, sino que también tienen otros eventos como, por ejemplo, robo de ganado. Entonces, la veranada viene siendo como el sitio de más vulnerabilidad para ellos. Por otra parte, los sectores bajos, que es donde está la invernada, las zonas de pastoreo de invierno y otoño, presentan algunas ventajas en términos de, no solamente es más cerca, hay menos desgaste energético de la vaca en trasladarse a la invernada, hay fauna silvestre, sí, pero el riesgo es un poco menor. Entonces ellos entienden que ante el escenario actual ya no pueden seguir pensando en subir todos los años a la veranada, porque implica muchos gastos, muchos costos, un costo muy alto para ellos. Por lo tanto, consideran que la veranada la van a dejar sujeta al año, digamos. Si el año se anuncia con lluvia, bueno, suben a la veranada, pero está a la disposición de año de vez en cuando no subir a la veranada. La tradición de la veranada, como les decía, es algo fuertemente arraigado en estas agrupaciones ganaderas, entonces no es como que de la noche a la mañana dejen de ir a la veranada, pero ya lo dejan sujetas a las condiciones climáticas.
Entonces ellos deciden que todo el esfuerzo y toda la energía que van a dedicar como para salir adelante con el ganado y favorecer la coexistencia con la fauna va a estar centrada en las zonas de invernada. Y aquí donde, bueno, los agrónomos del grupo están trabajando fuertemente en esto, en la planificación participativa de la invernada, donde se espera hacer una planificación de pastoreo basado en los elementos de la ganadería regenerativa. Y acá se está usando, esto es una co-construcción, así como se han estado a través de bueno, diferentes metodologías, mapas parlantes, cartografía participativa, se co-construyen estos territorios, se identifican los actores relevantes, se identifican los elementos del territorio que también son relevantes, no solamente los aspectos biológicos, ecológicos, sino también los aspectos sociales. En algunos casos son dueños de la tierra, en otros casos arriendan la tierra, entonces esos actores también hay que involucrarlos en esta planificación. Y por último, se consideran elementos del pastoreo racional. Y en estos elementos del pastoreo racional, bueno, ahí está toda la línea de la ganadería regenerativa, que es una línea relativamente reciente de forma de trabajar en ganadería, que se ha demostrado en contextos, por ejemplo, en África, que incluso se puede aumentar la carga animal con estos manejos regenerativos, se reduce el uso de insumos, el secuestro de carbono, se recupera la flora y la fauna, lo que finalmente genera, produce alimentos de calidad y genera territorios y comunidades más resilientes. Entonces en esta línea ha estado trabajando Yastay el último tiempo, y si tienen ahí como más consultas particulares de lo que es la línea de la ganadería regenerativa, les podemos dejar el contacto de la persona idónea en el proyecto. Y eso, y además, bueno, nada de esto hubiera sido posible si no hubiese sido gracias al doctor Silvio Martini, que nos recibió 2 veces la invitación de venir a dar sus cursos. El 2017 fue su primer curso en Chile con el curso de Dimensiones Humanas, y luego ya lo tuvimos el año pasado con su curso nuevo de Planificación para la Coexistencia, donde parte del equipo de Yastay se ha formado. Y que esto ha sido logrado gracias al apoyo del programa de doctorado en el que estoy realizando, además de la Sociedad de Socioecología de Chile y el capítulo del Cono Sur, y en realidad son varias las organizaciones que han organizado. Pero esto fue fundamental para nosotros también en poder avanzar en términos de la coexistencia, y sobre todo en estos escenarios tan complejos, tan cambiantes. Así que eso, y nada, por darles como agradecimiento en general a todas las instituciones, al fondo que nos apoyó, a las instituciones que nos han estado apoyando desde el inicio, a las sociedades, al Servicio Agrícola y Ganadero, a la SOSOET, a la Red de Conservación Norte, al capítulo del Cono Sur de la Sociedad de Conservación Biológica, y acá están los datos de Yastay, los dejo por si les interesa saber más sobre lo que se está haciendo, y eso, así que muchas gracias. Sol, muchas gracias por tu presentación, por todo tu aporte. Es un gusto contar contigo en esta reunión. Tenemos varias preguntas. Gracias a usted. Sí. Sí. Dame unos minutos. Dame un minuto. Bueno, vamos con la primera pregunta, aquí mismo en la sala, ¿ya? Okay. Nos dicen, ¿cómo ven los ganaderos hoy el futuro de la actividad, teniendo en cuenta el escenario actual de la megasequía y desertificación en Chile? Sí, interesante pregunta. La verdad es que con esta megasequía actuó como una especie de filtro, digamos, para la actividad ganadera. Como les decía, muchos de ellos abandonaron la actividad. Fue muy dura para poder resistirla. Entonces, los que quedaron sí se encuentran motivados. O sea, nosotros estamos trabajando con algunos, pero los que quedaron están dispuestos a hacer adaptaciones, a hacer cambios que años atrás jamás lo hubieran pensado. Hoy en día es adaptarse, cambiar o desaparecer, como que no ven opciones. Entonces, realmente
algunas de las agrupaciones con las que estamos trabajando están dispuestos a modificar gran parte de sus prácticas, a adaptar y recibir todo el apoyo necesario para ello, porque también son conscientes de que hay cosas que no saben cómo hacerlo, pues son desafíos modernos, son desafíos nuevos, entonces no saben cómo enfrentarlo. Gracias, Sol. Por favor, ¿puedes compartirnos tu contacto en pantalla? Claro. Es importante a veces. Sí, genial. Ahí está, y del proyecto es este. Va, genial. Vamos a seguir con las siguientes preguntas de aquí de la sala. Ujú. Y nos piden que si podrías comentar brevemente las consignas principales para trabajar los mapas participativos. Ya. Lo que pasa es, bueno, hay diferentes metodologías, nosotros estamos dependiendo un poco de las temáticas, por ejemplo, esa que les mostraba, se elabora en base a algunas preguntas que son como gatilladoras de la reflexión, y nosotros se diseñó en torno al territorio que se quiere analizar, ¿cierto? Que es toda esta cordillera que ellos utilizan, segmentado por la veranada y por la invernada. Bueno, el grupo acá lo que hace es como facilitar un poco la discusión. Entonces les damos un par de preguntas guías y que ellos identifiquen los elementos que son relevantes en torno a eso. Por ejemplo, no sé, dónde sufren las mayores pérdidas, dónde sufren los cambios que han observado. Como que hay varias aproximaciones, yo creo, pero les podemos compartir información metodológica para más detalles, pero lo interesante que ha sido de estos procesos es que la reflexión un poco no es impuesta, es un trabajo de reflexión interna de ellos. Se han separado en grupos, estamos trabajando en agrupaciones ganaderas de 30, 40 miembros, 100% hombres, y en cada grupo se trabaja un poco las mismas preguntas y luego se hace una exposición común. Y en esta exposición común ahí ellos después debaten. Hay cosas, obviamente, que por cada grupo pueden ser en común entre cada grupo, pero hay elementos que pueden ser diferenciadores. Y eso hay que conciliarlo después un poco y llevarlo a conciliar nuevamente estos aspectos. Pero podemos compartir información o bibliografía más en detalle y insisto que hay diferentes aproximaciones metodológicas para como el mapeo participativo, diferentes corrientes, digamos, pero podemos compartirlo toda esa información. Excelente, muchas gracias. Qué lujo será compartir tanta información. Pues voy a seguir con las preguntas. También nos dicen si crees que se podría replicar en la zona central actividades como el Chacu para favorecer económicamente a algunas comunidades desde una perspectiva sustentable. Ya, por ejemplo, en la región de Valparaíso, donde iniciamos el trabajo, estaba entre las alternativas que se conversó. Sin embargo, el territorio no, estamos hablando de cordilleras súper escarpadas, ausencia de planicies, de grandes planicies, donde se puedan arriar los animales. Acá son valles que están, o sea, como está el río, el valle, pero el resto son laderas, entonces como que físicamente sería inviable corretear a los animales hasta llevarlo y entramparlo a algún sector. Además estamos bastante lejos, son varias horas en tiempo para llegar a los sectores de veranada. Entonces, como que la factibilidad técnica lo veo poco probable y después económico el costo debe ser bastante alto. Y hay un elemento que no es menor, es que acá igual hay caza de guanaco, entonces el animal se espanta muy rápido. No es como que lo tengamos a 60 metros y listo, acá el animal, 500 metros el animal te ve y sale disparando. Entonces están como con un constante miedo a la caza y eso dificulta aún más el arreo de animales.
Así que, sí, tan como insisto, lo conversamos inicialmente, pero todo pinta para que no, es poco factible realizar una actividad así en estos territorios. Ok, muy interesante. Bueno, nos preguntan también una pregunta corta, ¿por qué la depredación de los pumas ha disminuido? Bueno, es una pregunta interesante que también nos hemos hecho. Acá lo que creemos, porque no tenemos datos, no estamos trabajando fuertemente en carnívoros, en este sector particular, porque un poco más al norte la situación es completamente diferente. En este sector ya hoy día sabemos que hay pumas. De hecho, en todas las cámaras trampas tenemos registro, lo vemos cazando guanaco. Al parecer está prefiriendo el guanaco. Insisto, nos faltan como los datos, no hemos hecho estudios como de dieta de puma ni nada, pero hemos puesto las cámaras en sectores que nos han permitido justamente observar esas conductas de caza o de acecho hacia los guanacos. Puede ser en parte eso, también hay otra, y como se ha documentado en zonas más al sur de donde estamos trabajando, hacia la región más allá al sur de Santiago, se ha documentado también que el puma está prefiriendo otras presas como especies exóticas, como la liebre o el conejo. Acá también y hay bastante. Y como esos elementos tenemos, pero aún nos falta información como para entender bien qué está pasando con la relación puma, guanaco y ganado. Lo que sí tenemos certeza de que no existe la molestia de parte del ganadero hacia el puma como existe hacia el guanaco. Ok, muy, muy interesante. Sol, nos preguntan, bueno, según tu experiencia y tu visión del conflicto, ¿qué crees que quieran o esperen los ganaderos para aumentar la tolerancia del guanaco? Pueden ser incentivos o quizás mantener sus tradiciones o su rutina. Sí, o sea, a ver, parte de lo que habíamos avanzado, al menos hasta el año 2017, 2018, era un poco que ellos en el fondo sienten que el guanaco, ellos en general están constituidos como sociedades privadas, ellos son dueños de la tierra y pagan al Estado por esas tierras. Entonces sienten que el guanaco está en el fondo permanentemente en la cordillera consumiendo sus pasturas, pero el pasto básicamente les pertenece, eso es como lo que ellos señalan. Entonces, a cambio, sienten que el Estado, en vez de ayudarlos, le protege al animal solamente y no da soluciones. Y cuando empezamos a explorar opciones de mitigación, lo que surge como más factible, antes de este escenario de crisis de mega sequía, es ver la posibilidad de como una especie de pagar por conservar, como que dejar ciertos terrenos donde esté presente el guanaco, pero ellos reciban no una compensación, sino como una disminución de las contribuciones. Estas contribuciones que pagan al año, que son varios millones, ellos esperan que se les descuente, por ejemplo, dinero de esas contribuciones a cambio de tolerar un poco más al guanaco. Porque sienten que hay una pérdida económica asociada a la presencia del animal en la cordillera e insisto, son terrenos privados que ellos pagan anualmente de sus bolsillos. Entonces, por ahí parece que va un poco la cosa, no estamos hablando de un pago de compensación como pago por... no es exactamente igual, sino que sería esto como una especie de descuento por tolerar al guanaco en los territorios ganaderos. Esa es como la vía que se está explorando. Insisto, igual esto era lo que estábamos trabajando hasta el 2017, 2018, y quedó un poco en pausa ante el escenario actual, porque con la comunidad ganadera que empezamos a trabajar, que tenía 4.500 cabezas de ganado, hoy día les quedan 500 cabezas de ganado. Entonces la reducción fue tan grande que en verdad no saben qué van a hacer, ni siquiera saben si van a continuar como ganaderos. Hoy día el escenario es bastante complejo, como para seguir pensando en esas opciones, pero esa era como la más viable antes de toda esta crisis. Muy bien, Sol, muchas gracias. Eh,
Una pregunta más. ¿Cómo nos enfrentamos al movimiento de ganaderos hacia mayores latitudes de Chile en búsqueda de praderas pastoreables? ¿Cómo? Disculpa, ¿me puedes repetir? Sí. La pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos al movimiento de ganaderos hacia mayores latitudes de Chile en busca de praderas pastoreables? Mm. Sí, justamente se ha dado que los últimos años que como parte de la estrategia desde las instituciones del Estado se está moviendo ganado de la zona como de crisis, del centro norte hacia el sur, por búsqueda de nuevos forrajes. Sin embargo, que tal vez como medida parche es un poco, puede servir como para la urgencia, es una medida que probablemente no es viable en el mediano o largo plazo. El traslado de los animales no va a solucionar el problema. De hecho, los mismos ganaderos describen que el traslado de los animales también generó pérdidas, porque los animales están viajando en mala condición corporal, se suben a un camión, recorren no sé cuántos kilómetros, llegan allá y hay que aclimatarse a ese nuevo ambiente, y muchos mueren en el viaje, mueren cuando llegan. Entonces tampoco es una opción realmente que ellos estén considerando, es como en verdad la última opción. Em, yo creo que debería ir hacia un cambio en las políticas públicas en ese sentido, porque es como en el fondo tapar el sol con un dedo. No podemos mover a la masa ganadera que tiene problemas en la zona centro y llevarla hacia el sur o hacia otros sectores, por eso no va a eliminar el problema de raíz. Hay que replantearse la ganadería, hay que adaptar algunas formas, algunas prácticas. Hoy día el tema de la carga animal no es como ya mucho en discusión, porque las cargas disminuyeron por sí solas. Entonces, son las prácticas las que deben como repensarse un poco, y en ese sentido se esperaría que tanto instituciones desde el Estado o también organizaciones puedan apoyar a las agrupaciones ganaderas en este nuevo escenario, para poder evitar esas prácticas de movimiento de animales innecesarios. Muchas gracias, Sol. Voy a darle Ya. una pregunta más. Sí. Vamos a ver. Ok. Ok. ¿Se puede proponer algún tipo de manejo sostenible para la fauna como parte de políticas públicas? La pregunta dice, desconozco un poco sobre el aprovechamiento de esta especie y pide algunos comentarios tuyos acerca de manejo sostenible para esta fauna como parte de políticas públicas. Ujú. Sí, o sea, otras iniciativas con respecto al guanaco se han hecho, que es lo que mencionaban recién, el tema del chacu, que es como esta esquila comunitaria que se ha practicado ancestralmente con la vicuña y que permite un poco a las poblaciones utilizar el recurso vicuña, entre comillas, em, como un efecto secundario del repoblamiento que tuvo la vicuña. Eh, Sin embargo, como lo que es pensando en esa opción, o también en la opción de lo que se hace en Magallanes, que al final se cosecha el animal y se vende la carne hacia el extranjero, hoy día todavía no están las condiciones ecológicas para ese tipo de uso en la zona central. Las poblaciones de guanaco, si bien están en recuperación, aún están fuertemente amenazadas por diversos factores, entre ellos la caza furtiva. Em, entonces establecer tanto o sea, como esquilas o cosecha del animal, todavía no están las condiciones para ello. Como otras opciones, se ha pensado en el turismo, pero no todos los ganaderos están abiertos al turismo, hay algunos que realmente no lo consideran una opción. Em, entonces, no hay mucha, o sea, lo hemos conversado también, lo hemos discutido, hay algunos que están bastante cerrados a la opción turística, como de abrir sus tierras para que venga la gente a mirar los guanacos. No son opciones como muy viables todavía.
Y esas son como las opciones como que se conocen en Camélido, y por ahora ninguna de las tres es muy factible. Pero no sé, o sea, probablemente hay otras alternativas que desconozco, pero por ahora nos parece que el escenario más factible es como de partida, o sea, pensar que las masas ganaderas ya han sido reducidas, entonces los pocos animales que quedan, que se mantengan bien, y pensar en esta opción de convivencia con cierta tolerancia a través de estos incentivos económicos, de disminución de las contribuciones. Eso puede ser por ahora una opción. Igual el escenario está súper cambiante, como que no me animo mucho a hacer muchos pronósticos, porque hace 4 años atrás no hubiéramos imaginado esta situación que estamos viviendo hoy en día. O sea, pensábamos que el tema del guanaco con el conflicto con los ganaderos iba a avanzar en cierta línea, y la sequía nos como desarmó todo el esquema y nos hizo reestructurar todo y pensar en otro escenario. Pero parte de esta convivencia con el guanaco igual tiene que surgir de parte de las comunidades ganaderas, y esto también es parte de lo que hemos estado trabajando, o sea, como que de cómo aprender no sé si no a convivir, como decía Silvio en las primeras sesiones, pero sino a coexistir, a tolerarse de cierta manera como mutuamente. Em, pero, pero eso, como que otras alternativas productivas, la verdad que no veo mucho por ahora. Muy bien, Sol. Muchísimas gracias, súper enriquecedor compartir y escucharte toda tu experiencia. Te agradecemos mucho de parte de todos. Déjanos tu contacto ahí. Eso, muchas gracias, excelente. Sí, y ahí queda, Para, y el del proyecto también, si quieren más información sobre la ganadería regenerativa, o como esa línea de trabajo que se está realizando en Yastay. Así que igual cualquier consulta, de todas maneras, la bibliografía también la podemos mandar, o los métodos participativos, la cartografía participativa, todo eso lo puedo mandar por correo. un súper gusto, Sol. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes.